En la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas las direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán, y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Estallarán, escuchen esta parte, estallarán incendios inesperadamente, y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlo. Los palacios de la tierra, o sea, esos casas lujosos, esos sitios lujosos, serán arrasados por las llamas. Señores, recuerden, esto fue escrito en el 1890. Fue profetizado hace ciento y pico de años. O sea, de que algo que se iba a ver cuando ya nos estuviéramos acercando al regreso de Cristo eran esos incendios en distintos lugares, y especialmente en esos lugares donde había mucha riqueza. Y California, por si no lo sabían, es una de las regiones más ricas de todo el mundo. Satanás y sus demonios se infiltran donde hay multitudes para incitar violencia. Por eso yo les recomiendo, y es mi consejo a todos los que están viendo en este momento, evite estar donde hay muchas multitudes. Todas estas señales del tiempo del fin en que estamos se están cumpliendo, porque los ángeles que retienen los vientos de la tierra, de las tempestades, lo están soltando porque la gracia de Dios se está retirando. Y esto todavía, como dijo Jesús en Mateo 24, no es nada de principio. Sean todos y todas bienvenidos a su canal Más que Adoración en nuestra sesión A la Luz de la Verdad. En esta ocasión seguiremos con el estudio del capítulo 2 titulado Señales del pronto regreso de Cristo. Así que abran sus libros, manténganse sintonizados porque hoy continuamos con la lectura de este interesante libro titulado Evento de los Últimos Días. Muy bien, continuamos aprendiendo lo que es las señales de la segunda venida de Cristo. En la primera parte de este capítulo aprendimos ya lo que son las señales en los cielos, las señales en la tierra, pero lo que sigue es muy interesante porque tenemos que interactuar. ¿Por qué esto se cataloga como una señal? Bien. Son palabras tal vez poco conocidas, y de conocerse hay que entender el por qué caen dentro de este renglón. Glotonería e intemperancia. Vamos por parte, ¿verdad? Vamos primero vamos a definir lo que es la glotonería y la intemperancia y por qué, ¿verdad? Se cataloga como una señal para el segundo regreso de Cristo. Bien, la glotonería y la intemperancia, yo creo que son dos términos que van de la mano. Que la glotonería, como ya hemos escuchado, eh, consiste como en ese exceso en el comer, como el comer de manera desmedida, de manera sin ningún escrúpulo. Y la intemperancia también es lo contrario a temperancia. La temperancia es el tú ser medido en esas cosas que tú consumes, en esas cosas que ves, que haces, que oyes, etcétera. Y en este caso, la Biblia presenta, y en el libro también se nos enseña, cómo la Biblia presenta que la glotonería y la intemperancia iban a ser una de las señales que, conjunto con las demás que ya hemos mencionado hasta ahora y que luego seguiremos mencionando otras, iban entonces a ser característicos en el tiempo del fin. Me gustaría resaltar una parte que dice ese subtítulo. Lo pueden encontrar en el libro, en la página número 19, y en la versión digital, en la página número 22, en ese subtítulo, Glotonería e Intemperancia, que dice: en el mundo, comer, beber y vestirse se convierten en el blanco de la vida. O sea, en el mundo actual, comer, beber
y vestirse se convierten en blanco de la vida. Yo me recuerdo la primera vez que yo leí esa parte de ese texto, porque cuando yo lo leí, de una vez me transportó a la época actual. Si ustedes se fijan, el mundo hoy en día, ese es el blanco de su vida prácticamente. Cuando una persona que, ¿verdad?, de día a día trabaja, lucha por conseguir adquirir cosas, lo que dicen es, no, yo trabajo, me mato demasiado trabajando. Pues déjame yo este fin de semana agarrar y comer, beber y hacer todo lo que yo quiera. O La sea, famosa frase, porque puedo y me lo que merezco. puedo y me lo merezco, exactamente. O sea, tú ves cómo el mundo ha hecho ya una costumbre y ha hecho como una recompensa propia a su trabajo, la glotonería, o sea, el comer de todo, el consumir lo que sea, sin saber sin hacer diferencia si eso es bueno o malo para mi salud. Y el vestirse también ha sido una de esas cosas en la cual la gente ha hecho el blanco de su vida. Tú ves que la gente ahora todos se dejan dirigir por la moda, ok, que si tengo los últimos tenis, si me compré la última cartera, si tengo la última luz, etcétera, los últimos zapatos, whatever. O sea, la gente hoy en día hace de eso el centro y su vida gira en torno a adquirir y conseguir todas esas cosas. Así que hace mucho tiempo ya la Biblia había dicho que para este tiempo eso se iba a proliferar, se iba a ver. Y vemos aquí en el libro que nos enseña y nos escribe de que sí, de que para este tiempo es el blanco de la vida y eso lo vemos en cualquier lugar que giremos a ver. Resulta interesante que este mismo subtítulo nos dice que eso pasó en la antigüedad y lo hace en comparación en los tiempos de Noé, Ajá. que precisamente la gente se entregaba a sus deseos, ¿verdad? En este caso habla de la vestimenta, del comer, del beber. Y justamente dice, los seres humanos están bebiendo el licor venenoso que los enloquece. Oye lo que está diciendo. Ajá. Pero yo entiendo que ahí se refiere también, como tú estabas explicando, a todos esos puntos. O sea, comer desenfrenado, beber desenfrenado, sea lo que sea, hasta los jugos, lo que sea, ¿verdad? Y el vestirse, solamente entregándolo a los placeres. Sí. Pero quiero caer en el punto de por qué esto se convertiría en una señal para los tiempos de Cristo. O sea, yo veo que hace una comparación con Noé, ¿verdad? Ujú. De que hubo una inmoralidad muy grande debido a esa entrega que hicieron las personas en ese tiempo. Entonces, ¿por qué en estos tiempos se puede catalogar como una señal? Mira, hay una tendencia desde el inicio de la creación, especialmente cuando Adán, en esta ocasión, ¿no? La Eva fue tentada y digamos engañada por Satanás, fue justamente con el tema de la comida. Sí. Al árbol que Dios le había dicho que coma de todo menos de ese, entonces ella traspasó los límites que Dios le había ordenado no traspasar y entonces Satanás la lleva a ese lugar y ella en su distracción él la tienta y le engaña haciéndola que coma del árbol, del fruto, del árbol del conocimiento del bien y del mal, del fruto prohibido como lo conocemos. Ajá. Y entonces dice que cuando ella comió era agradable y codiciable a la vista. Otra cosa interesante, fíjense, y eso representó, digamos, el fin de esa relación que Adán y Eva tenían con Dios. Mm. Era como si fuera una mini especie de fin de mundo, porque rompió esa relación y Adán y Eva tuvieron que ser sacados del Edén. Cuando vamos al tiempo de Noé, entonces, en el tiempo de Noé, y Jesús lo dijo cuando estuvo en esta tierra, dice que en el tiempo de Noé la gente comía, bebía, se casaba y se casamiento. Exacto. Estaba hablando de una situación desenfrenada. Y entonces eso representó que esa generación perversa, porque se había desenfrenado en todo el sentido de la palabra, llegó a un punto tal que entonces Dios dijo, mi espíritu no contenderá más para siempre con el ser humano. Mm. Fíjense otro punto interesante. Cuando Jesús es tentado por Satanás, que es llevado al desierto por el espíritu,
la primera tentación que Satanás, después que Jesús duró 40 días sin comer nada y 40 noches, la primera tentación que Satanás le dice, si eres el Hijo de Dios, haz que esta piedra se convierta en pan. De la comida. Vamos con el tema de la comida. Y cabe resaltar un punto ahí, Alex, porque la gente dirá, bueno, es que tenía hambre, sí, pero lo tentaron 3 veces Sí. en el desierto. Y con la primera que empezó, como dice Alex, fue por ahí. O sea, él pudo empezar por las otras. Sin embargo, empezó por la boca. Por la primera donde cayeron Adán y Eva cuando fueron tentados, con esa misma tentación, entonces él quiso venir a tentar a Jesús. Exactamente. Donde Adán y Eva cayeron, entonces fue donde empezó la tentación de Jesús. Exacto. Y ahora, para los tiempos finales que estamos viviendo, por eso el capítulo acertado, ese subtítulo de glotonería e interferencia, está representado como una señal de los últimos tiempos. Entonces, los seres humanos, lamentablemente, la glotonería, la intemperancia, la bebida, la comida, el licor, la gente viendo licor, eso ha embotado los sentidos. Ujú. Se han olvidado la persona de Dios y entonces eso es una señal del pronto regreso de Cristo y de que estamos en el tiempo final. Y Jesús lo dijo, lo reitero, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Los seres humanos en el tiempo de Noé comían, bebían, Y se daban en casamiento. se casaban y se daban en casamiento, pero estamos hablando de una situación desenfrenada. Exactamente. Eso era lo prioritario en su vida. Exactamente. Por eso el Señor Jesús nos invita a nosotros en Lucas 21:34. Dice lo siguiente: mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y Tremendo. de los afanes de esta vida, y que de repente os sorprenda aquel día. O sea, que el Señor nos advierte a nosotros que estamos ya en los últimos días de esta tierra, nos advierte a que no llenemos nuestros corazones de glotonería, no llenemos nuestros corazones de embriaguez, no sigamos la corriente del mundo. El mundo ve esos asuntos como algo normal, y ese es el problema, y por eso constituye una de las señales de estos tiempos también, de que el ser humano en este tiempo, como en los días de Noé, como mencionabas, veían eso como algo normal. Sin embargo, el desenfreno en la comida y el desenfreno en lo que se bebe también, eso lleva a la sociedad se desenfrene por consiguiente también. Y eso lleva entonces a una corrupción moral generalizada, a la cual llevó al mundo antediluviano a su fin, ¿verdad? Porque el mundo se acabó una vez ya, para que lo sepan, ¿verdad? El mundo se acabó una vez. Sucedió en los días de Noé con el diluvio. Ahora, la segunda vez ya que el mundo será acabado por de manera definitiva, antes de que Cristo venga, la sociedad iba a estar en la misma condición que cuando el mundo se acabó la primera vez, en desenfreno total con la comida y con la bebida. Y hoy en día nuestra sociedad está experimentando las consecuencias de vivir una vida así. De hecho, el siguiente subtítulo habla sobre esa parte. Dice hechos violentos. Quisiera que ustedes me permitieran leerlo porque entiendo que va muy de la mano, tanto con el subtítulo que acabamos de detallar como los que siguen. Dice, en los días de Noé, la abrumadora mayoría de la gente se oponía a la verdad y estaba envuelta en un trama de falsedades. La tierra se hallaba sumida en la violencia. Guerra, crisis, crimen, asesinato estaban a la orden del día. Ustedes han visto la noticia, ¿verdad? Así también será antes de la segunda venida de Cristo. Los gremios laborales son incitados rápidamente a la violencia si no se satisfacen sus demandas. Se ve cada vez más claramente que los habitantes del mundo no están en armonía con Dios. Ninguna teoría científica puede explicar el curso constante de los obradores de maldad bajo el mando de Satanás. En cada tumulto hay ángeles malos que obran para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. La perversidad y la crueldad de ellos llegará a tal grado que Dios se revelará en toda su majestad. Muy pronto la maldad del mundo habrá llegado a su límite, y como en los días de ¿quién? De Noé. Dios derramará su juicio. Los terribles informes que oímos de asesinatos y robos, de accidentes ferroviarios y hechos de violencia son evidencia de aquel
de que el fin de todas las cosas está cerca. Ahora, justamente ahora, necesitamos estar preparándonos para la segunda venida de Cristo. Exactamente. Por ejemplo, aquí, en nuestro país, República Dominicana, por día tiene que haber mínimo 5 o 6 casos de violencia. Ujú. Por día. Bueno, y eso es un número muy mínimo. Por... No, y eso soy Ah, yo exactamente por exacto, tirar un número. exacto. Pero en el día no transcurre el día completo, así que diga que aquí tal cosa. Y a veces por cosas mínimas, Anderson. Ujú, Que un carro le rozó al otro. Que una persona, un vecino, mató a otro vecino por un parqueo. ujú, Y así van pasando muchos casos que tú dices, pero Dios mío, pero ¿por qué llegar a ese nivel de violencia por cosas tan pequeñas? ujú. O sea, como está diciendo aquí, es que la violencia y los ángeles de Satanás están excitando, incitando para que pase eso. Exacto. Cosas que son insignificantes realmente. Y así como que hace un paralelismo con los días de Noé, cuando usted lee en Génesis capítulo 6, nos habla de que, como tú mencionabas ahorita, Alex, de que el Espíritu de Dios dijo, no podré contender para siempre con el hombre. O sea, Dios estaba luchando contra ese pueblo antediluviano, contra ese mundo antediluviano, y, y el mundo estaba en una maldad y estaba tan cerrado al Espíritu de Dios que ellos entonces ya no le daban no le abrían la puerta para que Dios obrara en ellos. Y al no permitir que Dios obrara en ellos, entonces ellos eran entregados a la maldad, a la violencia, a todo eso que tú mencionabas ahorita, Elaine. Entonces, similar pasa hoy, en nuestro tiempo. O sea, el Espíritu Santo de Dios está batallando, luchando con el hombre, tratando de atraerlo a él, tratando de convencerlo, tratando de mantener las cosas bajo control. Pero el ser humano cerrarse a la influencia del Espíritu Santo, entonces queda a rienda suelta su violencia y como tú decías, por cualquier cosita ya matan a otro, cometen un crimen y hace que haya ese desorden que existe hoy en día. Pero tú dijiste algo muy interesante, que la presencia, o sea, que si tú insistes en permanecer en pecado, Mm, en permanecer en lo malo, el Espíritu de Dios se retira. exacto. Llega un punto en que el Señor dice, porque el Señor no fuerza a nadie. El Señor no obliga a nadie a servirle. El Señor no obliga a nadie a ser bueno. El Señor no obliga a nadie a ser una persona correcta. Dios, en la medida que el ser humano se lo permite, es que Dios actúa en su vida. Entonces, como tú decías, hay otro enemigo, hay otro que incita por otro lado a hacer lo malo. Mientras que por un lado el Señor con su Espíritu Santo trata de llevarte a lo bueno, pero si tú le cierras la puerta a ese que quiere hacer el bien en ti, quien va a obrar en ti va a ser el otro, aquel que quiere incitarte a hacer lo malo. Y al final el Espíritu Santo se retira porque tú voluntariamente le cerraste la puerta a que Él entrara en tu vida. Y dicen por ahí que cuando la luz se retira solamente permanece la oscuridad. Exactamente. Mira, otra parte interesantísima de este punto es la que dice, en cada tumulto hay ángeles malos que trabajan para excitar a los hombres a cometer actos de violencia. Ujú. Señores, esta declaración que está aquí un poquito, digamos, hasta aterradora. Y para este tiempo final en que estamos viviendo, usted ve la gente practicando eso, lo que habíamos leído anteriormente, la intemperancia. Tú ves lugares, discotecas, colmadones, llenos de personas que no caben, tomando alcohol, comiendo y celebrando. Y están ahí todas acumuladas. Entonces, eso me trae a la mente lo que pasó hace un tiempo, hace más de 2000 años, ¿no verdad? O aproximadamente 2000 años allí, eh, cuando habían colgado de 3 maderos a diferentes personas, incluyendo a Jesucristo. Dice la palabra de Dios que había una multitud Ujú. y estaban vociferando. Y una de esas voces que se escuchaban era la siguiente: si a otro salvó, él no se puede salvar a sí mismo. Si eres el Hijo de Dios, desciende, ¿no verdad? Ujú. De esa cruz. La inspiración dice que esas voces que estaban en la multitud eran ángeles malos, eran ángeles demonios
que estaban diciendo eso. Incitando. Fíjense que es la misma palabra que sucedió cuando Jesús fue tentado en la tentación en el desierto. ¿Cómo fue que Satanás inició? Si eres el Hijo de Dios. Y entonces, esa misma voz fue la que se escucharon en la cruz de la multitud que estaban, le decían, si eres el Hijo de Dios, desciende, baja de la cruz. O Exacto. sea que lo primero es que él hace que tú tengas dudas de tu propia identidad. No solamente Pero ahí es que empieza. estoy diciéndote algo mucho más terrible. Satanás y sus demonios te infiltran donde hay multitudes para incitar violencia. Por eso yo le recomiendo, y es mi consejo a todos los que están viendo en este momento, evite estar donde hay mucha multitud, especialmente donde se está en actos, digamos, de corrupción, de protesta, de huelga. Usted se ha dado cuenta, cuando se arman esa estampida, cuánta gente muere, cuando se arma el problema en esos puntos, La gente sale herida también. hasta en juegos deportivos, Mm. el fanatismo, la incitación que hay conlleva a situaciones de violencia, y eso no es casualidad, señores. Es que el enemigo está allí para incitar actos de violencia para que entonces muchas personas pierdan la vida sin conocer a Jesús. Sí, y en ese momento estamos más sensibles los seres humanos a ser influenciados por el enemigo. Ahora, otra señal que me gustaría que veamos acá, que menciona el libro, son las guerras y los desastres naturales. Y voy a leerle ese párrafo, una parte de ese párrafo que dice lo siguiente. Miles de barcos serán arrojados a las profundidades del mar. Armadas enteras se hundirán y las vidas humanas serán sacrificadas por millones. Escuchen esta parte, estallarán incendios inesperadamente y no habrá esfuerzo humano capaz de extinguirlos. Eso lo hemos visto en estos días. Por eso que lo menciono. Los palacios de la tierra, o sea, esos casas lujosos, esos sitios lujosos, serán arrasados por las llamas. Ahora pregunto, ¿acaso no vimos algo parecido a eso que menciona acá este año? Sí, yo creo que en 2009. California fue. Exactamente. Sí, O terrible. sea, mire como aquí dice que algo que se iba a ver era incendios, así de manera inesperada, que iban a arrasar con viviendas y lugares. Pero interesante que aquí dice, especifica qué lugares especialmente esos incendios iban a afectar. Señores, recuerden, esto fue escrito en el 1890. Sí, eso que le estoy leyendo ahora mismo. O sea, fue profetizado hace 100 y pico de años. O sea, se había dicho aquí, mediante la inspiración por la profeta del Señor, de que algo que se iba a ver cuando ya nos estuviéramos acercando al regreso de Cristo eran esos incendios en distintos lugares, y especialmente en esos lugares donde había mucha riqueza. Y California, por si no lo sabían, es una de las regiones más ricas de todo el mundo. Y en Estados Unidos también. O sea que, y vimos, por ejemplo, en el 2020 que sucedió eso. Recuerdo que el 2020 fue un año, miren, con un sinnúmero de tragedias acumuladas, como con el COVID, etcétera. Mira, ahora que Esa tú dices eso, habla de eso también. Mencionaste Para allá, COVID. vamos para allá. Pero fijándome en esta parte específicamente, fíjense también cómo este año, por ejemplo, cuando sucedió la primera vez en el 2020, ese incendio en California, que arrasó con muchísimo terreno y casas de millonarios, palacios, fue una cifra récord la cantidad de hectáreas que se quemaron ahí. Nunca antes en la historia por un incendio, se había provocado tanta quemadura en una región, en hectáreas. Ahora sucedió algo similar en este año, donde también muchísimas casas fueron arrasadas por el incendio. Pero siguiendo con lo que tú decías, Nani, otra cosita interesante que aquí menciona, que fue escrito en el 1897, que se iban a ver como señales de tiempo del fin, era que habrían epidemias Mortandad y hambre. hambre. Las aguas del abismo rebosarían, incendios, inundaciones destruirían la propiedad y la vida. Habrían epidemias y mortandad. ¿Ha habido alguna epidemia recientemente que hayamos visto? Ay, el COVID 2020. No, epidemia, no, pandemia fue eso. Pandemia. O sea, no fue ni siquiera una epidemia en sí pequeña, fue una pandemia, o sea, algo mundial. Y eso también nos
enciende la alarma de que prontamente Cristo está al regresar a esta tierra. No, y hay aquí las aguas del abismo e inundaciones, incendios que ya tú habías comentado, y una de las preocupaciones que tiene ahora mismo también el mundo es achacando, ¿no? ¿Verdad? A un supuesto o quizá un fenómeno, y eso es lo que nos han dicho en las redes, de un calentamiento global, que los polos se están derritiendo, que el mar se está metiendo, inundando diferentes lugares y también esas inundaciones han ido cubriendo terrenos productivos y útiles y entonces la vida del ser humano se ha visto afectada por estas inundaciones, igual que cuando viene un huracán, que hay muchas lluvias, ustedes ven que eso es terrible también, los desbordamientos de los ríos, etcétera. Entonces, todas estas señales del tiempo del fin en que estamos se están cumpliendo. Y quizá usted diría, ¿no verdad?, que eso ha sido siempre. Y yo le digo, sí, puede ser que sí. Pero dice la palabra de Dios que mientras más nos acerquemos al tiempo del fin, Aumentará. serán más frecuentes, Exactamente. más comunes, porque los ángeles que retienen los vientos de la tierra, de las tempestades, lo están soltando porque la gracia de Dios se está retirando. Y esto todavía, como dijo Jesús Mateo 24, no es nada de principio. Exacto. ¿De qué? De De dolor. dolores. Y que, o sea, la diferencia está en que sí han ocurrido en el pasado inundaciones, han ocurrido incendios, han ocurrido guerras, etcétera. Pero lo que aquí nos está señalizando y enfatizando es el hecho de que todo eso ocurriría de manera simultánea prácticamente, o sea, en conjunto. O sea, no solamente que aumentaría la frecuencia de esos sucesos, sino que todos esos sucesos a la vez prácticamente ocurrirían. Y eso se ve hoy en día donde en un año te suceden terremotos catastróficos, en un año te sucede una pandemia que sucedió en el 2020 y en el mismo año te suceden incendios también, como sucedió en el 2020 también. O sea que lo que nos enseña esto es que algo no está de manera normal, algo está ocurriendo. Y algo interesante que mencionaba aquí también este capítulo del libro es otro acontecimiento que iba a suceder. Y me gustaría, Laine, si es posible, que leamos ese fragmento completo, donde nos dice también que otra cosa, otra profecía, otra cosa que la sierva del Señor nos dice que iban a ocurrir en este tiempo, era que a esta tierra iban a caer grandes bolas de fuego, Dice, caer meteoritos acá. Entonces me gustaría saber de qué trata esa visión que tuvo la profeta del Señor, que aún no ha ocurrido, pero que pronto ocurrirá. dice, en la mañana del viernes pasado, justamente antes de despertar, se me presentó una escena sumamente impresionante. Tuve la sensación de que despertaba del sueño en un lugar que no era mi casa. Desde las ventanas veía una terrible conflagración. Grandes bolas de fuego caían sobre las casas, y de ellas salían dardos encendidos que volaban en todas las direcciones. Era imposible apagar los incendios que se producían, y muchos lugares estaban siendo destruidos. El terror de la gente era indescriptible. Desperté después de cierto tiempo y descubrí que estaba en mi hogar. Una escena muy impresionante pasó ante mí en visiones nocturnas. Vi una inmensa bola de fuego que caía en medio de un grupo de hermosas casas. Estas fueron destruidas instantáneamente. Oí a alguien decir, sabíamos que los juicios de Dios visitarían la tierra, pero no pensábamos que vendrían tan pronto. Otros dijeron en tono de reproche, ustedes que sabían estas cosas, ¿por qué no nos dijeron nada? Nosotros no lo sabíamos. Tremendo. Eso es una profecía que aún todavía no se ha cumplido. Llegará un día en que grandes bolas de fuego, podríamos decir meteoritos, caerán sobre la Tierra. No para destruirla, pero sí causarán un gran impacto. Y como dice ahí, esas bolas de fuego cuando caigan, muchas personas estarán de aquí, corriendo de aquí para allá con miedo. Y a personas como nosotros, que ya conocemos que eso ocurrirá de antemano, ellos le van a preguntar, oye, ¿por qué no nos dijeron que eso venía? O sea, ¿qué sucede? Y eso a la vez nos llama a reflexionar y a pensar de que nosotros hoy tenemos el compromiso de advertir al mundo acerca de lo que viene. El mundo está hoy viviendo en esta situación, está envuelto
en todo esto que describía el capítulo. Y pronto seguirán ocurriendo otras cosas aún peores que las que hemos visto. Y el mundo necesita ser advertido. Ustedes necesitan conocer lo que viene y lo que va a pasar en esta tierra. Por eso les invito a junto con nosotros seguir leyendo este capítulo, seguir leyendo estos libros, porque nos ayudan a saber y a entender de que el Señor no hace nada sin decirlo a sus siervos los profetas. Y ya para finalizar, porque nos queda poco tiempo, me gustaría que vayamos a este punto ya para cerrar y contestemos esta pregunta. ¿Por qué el Señor permite estas calamidades? ¿Cuál es el propósito de Dios al permitir estas calamidades? Y me gustaría leer este párrafo que dice lo siguiente. Dios tiene un propósito al permitir que ocurran estas calamidades. Son uno de los medios para llamar a los hombres y mujeres ¿a qué? A la A la reflexión. reflexión. Mediante fenómenos insólitos a través de la naturaleza, Dios expresará a los incrédulos agentes humanos aquello que ha revelado claramente. En su palabra. Así que nosotros, los que estamos atentos de su palabra, ya sabemos lo que viene. Ya sabemos y sabíamos con antelación que todas estas cosas iban a ocurrir. Pero el ser humano que no quiere creer en Dios o que no presta atención a los dichos de Dios, Dios busca otra vía para llamar su atención. Que a veces Dios permite que ocurran estas situaciones para que el ser humano, como pasa en muchas veces, el ser humano eleve su vista al cielo y diga, Señor, aquí estoy, líbrame y ayúdame. Así que invitamos, ¿verdad?, a los hermanos y a las personas que nos están viendo en este momento a que prestemos atención a estas señales. Todavía nos quedamos cortos, ¿verdad? Hubieron señales que no mencionamos acá, pero que le invitamos a que léanse completo el capítulo 2 de este libro de los últimos días para entonces sí conocer todo al respecto de esta señal. Y que no cojamos el capítulo para tener temor, Exacto. sino para reflexionar y entender el peligro que corremos al no tener la presencia de Dios en nuestras casas. Me gustaría justamente en esa línea, al final del mismo capítulo, decirle eso, reiterarle que todo esto que estamos hablando, que es revelado por el mismo Dios, hay una cubierta para todas las personas que confíen en Jesús. Dice aquí, ya en los últimos, en el último párrafo, ¿no? ¿Verdad? Dice, el acto de Cristo de morir por la salvación del hombre no solo haría accesible el cielo para los hombres, sino que ante todo el universo justificaría a Dios y a su Hijo en su trato con la rebelión de Satanás. Todo el universo contempla con interés indecible las escenas finales de la gran controversia entre Cristo y Satanás, entre bien y el mal. Nuestro pequeño mundo es un libro de texto para el universo. O sea, que ante todas estas cosas, Dios tiene un interés indecible para salvar al ser humano, para protegerlo, para cuidarlo, y Cristo es el camino que Dios ha abierto para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. El camino La verdad. y la vida. Y la vida. Amén, amén. Bien, pues les invitamos a todos ustedes a sintonizarnos en nuestro próximo capítulo, el capítulo 3, que se titula ¿cómo, Elaine? El capítulo 3 se titula ¿Cuándo serán estas cosas? Interesante. Ya vimos cuáles fueron las señales, qué señales nos indicaban a nosotros acerca del regreso de Cristo y del fin del mundo. Ahora la pregunta que sigue es, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo será el fin del mundo? ¿Cuándo vendrá Cristo? Si le gustaría a usted saber y conocer eso, le invitamos a sintonizarnos en nuestro próximo capítulo que estaremos estudiando en este canal y en esta sección que se llama A la luz De la verdad. Si quieren continuar la sintonía con nosotros, pueden suscribirse al canal Más que Adoración, darle like y compartir la verdad que estamos hablando aquí para que otros puedan conocer a Cristo así como usted y como yo. Dios le bendiga. Dios te bendiga. Dios le bendiga.